Y esta es nuestra tercera llamada. Muchas gracias. Comenzamos. Buenas noches, con el gusto de saludarles y dar la bienvenida a su coaching para padres. Agradezco de su asistencia y puntualidad. Como ya saben, con el coach exclusivo de nuestro colegio, el webinar Conviviendo con adolescentes en pandemia. Nuestro coach del colegio, Víctor Denis. Bienvenido. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, director. Buenas noches, buenas tardes a todos. Esperemos que invirtamos una hora de nuestro tiempo aproximadamente en nuestro coaching para padres que les preparamos con mucho gusto para tener algunas herramientas, temas de interés con nuestros muchachos, con los alumnos, con los adolescentes y que les deje por lo menos una palabra, un tip, una herramienta positiva para continuar con el día a día, conviviendo con adolescentes pandemials. Más al rato vamos a ver a qué se refiere el coach. Quiero esta vez invitarlos, incitarlos a que se atrevan a consultar, a preguntar temas de lo que vamos a estar viendo, de lo que voy a estar platicando, que no se haga un monólogo, si bien yo lo preparé y ya lo estudié, si es padre para el expositor que haya una que otra consulta relacionada con el tema. Vamos al maestro Alejandro que esté de moderador haciendo sus consultas en el chat del webinar y con mucho gusto les estaré respondiendo de acuerdo a una perspectiva como coach de ustedes del colegio, de acuerdo a su consulta o a su duda. Vamos a solicitar micrófonos cerrados, por favor. Pongan atención a las palabras, a las diapositivas, pero vamos a expresarlo de una manera entendible, sin textos donde no se entiendan, y que esta hora sea amena. Sí es para ustedes porque hemos identificado que está ahí el alumno a un lado de ustedes. No voy a decir nada malo, nada en contra, nada que esté fuera de lugar, pero sí es un momento, es el momento del papá que se deje apapachar, escuchando un merolico y que sí lo disfruten y que sea de su agrado. A mí en lo particular me gusta más presencial. Me gusta el intercambiar miradas con el papá, ver su gesticulación. Yo creía que esta vez iba a ser ya presencial, ya vemos que no, pero créanme que le ponemos el mismo esmero. Es como ustedes les pasan en el trabajo, dicen que el home office es para trabajar menos y resulta ser que trabajamos mucho, pero mucho más en casa. Si quedaron bien las indicaciones, la invitación a que aborden el chat. Comenzamos. ¿Qué sucede? La pandemia ha sido o es todavía el evento detonante de ver las cosas diferentes en el mundo. Todo lo que ya aprendimos, todo lo que desaprendimos en estos más de 2 años, solemos explicarlo desde la visión y una mirada adulta, incluido todo lo que sucede con los adolescentes, niños, preadolescentes. Todo lo queremos ver desde una perspectiva adulta. Sin embargo, estos infantes, estos adolescentes han perdido mucho más que tiempo en la escuela. Créanme, si nosotros como adultos, pensantes, con experiencia de vida, nos ha costado manejarlo, los preadolescentes, los adolescentes, mucho más. La Secretaría de Salud nos informa que entre 2019 y 2020,
los suicidios de niños y niñas y adolescentes crecieron un 12%. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar en dónde estamos situados como adultos hoy en día. ¿Qué hemos identificado? No solo en el colegio, no se ubiquen en tiempo y espacio dentro de nuestra participación en una comunidad escolar. Nos ha pasado con nuestra familia, nos ha pasado en el trabajo, en nuestras relaciones interpersonales. Naturalmente nos hemos distanciado, estamos a la defensiva, con desconfianza. Nada nos parece, si decimos blanco, queremos que sea negro. Si decimos que es bueno, para otros puede ser malo. Si se toma una decisión, a unos les va a parecer, a otros no. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué con cubrebocas? ¿Por qué sin cubrebocas? ¿Por qué estamos así? Debemos de identificar, respirar un momento, hacer una autoconciencia de qué resiliencia estamos hablando como adultos. Si bien nadie estábamos preparados para esto como lo hemos abordado en otros coaching, sí tenemos que aprender lo más rápido posible a saber manejarlo. Estamos muy sensibles con las decisiones que hay a nuestro alrededor, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en el colegio. No podemos expresar o exponer una opinión porque va a haber otras 10 en contra de las decisiones o las opiniones que estemos expresando. Y eso fue realmente originado del confinamiento hacia acá, de la pandemia, algo con lo que no estábamos familiarizados. De repente se sintió como una imposición. Estábamos en nuestra casa y a la mayoría nos pasó que desconocíamos a nuestros hijos. ¿Por qué esas actitudes? ¿Por qué ese vocabulario? ¿Por qué es tan serio? ¿Por qué tan jocoso? ¿Por qué toma esa represión hacia mí? Si nosotros, como adultos, no lo supimos manejar, imagínense cómo lo vivió un adolescente. Imaginemos y pongámonos en sus zapatos. Creo que no puedo generalizar. Algunos fue momentos de reconocerse, de integrarse más, de descubrir cosas más bonitas de nuestros hijos y de nuestra familia. Aunque que teníamos muchas tareas, porque estando en confinamiento, todos entramos a la cocina, todos entramos a aprender algo más, todos nos refugiamos en algún momento en unos vicios, y no precisamente tiene que ser alcohol, cigarro, mucho menos drogas, en esos vicios de juego, en esos vicios de ver series, pero estábamos integrados, nos estábamos reconociendo y explotaba la cabeza. Díganme cuántos no tuvieron insomnio, no tuvimos insomnio los primeros días y estábamos sujetos solamente a un resultado de una prueba y qué iba a pasar y cómo iba a manejar la economía, cómo me estaba tratando mi empresa y si soy empresario, qué debo de hacer ante estas circunstancias. Recortar sueldos, apoyar, no apoyar, ser empático. ¿De qué se trata la resiliencia? Esa nueva palabrita que vino a nuestro vocabulario recientemente se reforzó y más o menos lo hemos sabido manejar. Tan es así que hoy en día, con ciertas restricciones, ya estamos haciendo una vida normal, si se le puede llamar la nueva normalidad. Lo vivimos desde un sentido
a la defensiva, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me sucedió? ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿Por qué mi hermano me ataca? ¿Por qué mi hijo me reniega? ¿Por qué mi esposo se distanció? Y estábamos sujetos a lo que el cerebro, la mente traicionera y el subconsciente nos dictaran. Suena como un déjà vu, lo vivimos, pero aquí toca hacer la pausa de que si a nosotros nos costó trabajo, nos está costando trabajo adaptarnos, llamarle nueva normalidad. Le decía ahora un amigo, ya no sé cómo saludarte, parecemos de la banda del barrio, no sabemos cómo saludar, si seguimos de puño. Y eso sucede porque nos estamos otra vez reeducando también. Ya no saludo de beso, procuro que no. Y si no lo hago, ya no siento ese apapacho que sentía con mi familia, con mis familiares, con mi amigo, con mi compañera de trabajo, en fin. Toca de hablar de los adolescentes. Entonces, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué pasa? Es pandemia. De por sí estamos confundidos con las generaciones y queremos pertenecer y que X, Y, Z, millennials, todo. Y ahora le vamos a añadir pandemials, acento en la E, pero soy obsesivo compulsivo, ya después lo arreglo. Pandemials. Todavía está en discusión el término, pero me aventuré, de hecho nos aventuramos en muchos espacios de coaching, en muchos espacios de psicología, en podcasts, en webinars, que era explicar la vida como la conocíamos antes de la pandemia y ya no existe. Y para las infancias que están en ese proceso, y las infancias también incluyo a los preadolescentes, esa formación y conocimiento se vio cuarteado, se vio suspendido en saber en qué posiciones estamos en una generación. Los pandemias representan todos los niños y adolescentes que en este preciso momento de formación presentan a un evento traumático basado en el mundo de cómo los conocían, ahora cómo lo están conociendo o cómo lo están viviendo. Si de por sí generacionalmente nos cuesta trabajo entender una simple situación como es la música, los gustos, ahora el comportamiento de los adolescentes ya viene incluido, porque ellos tienen tecnología y estamos viviendo ahora situaciones donde todavía nos cuesta trabajo porque ellos tienen acceso a lo que nosotros y nuestra generación no tenían. Sí, ¿qué les puedo decir de mi generación? Que pedía permiso para cambiar de canal de televisión. Entonces, nos fuimos educando y aceptando que eso sí lo hace generacional. En muchos aspectos puede decirse que no estoy tan de acuerdo en que nos clasifiquen en ciertas generaciones. Mi alma, mi espíritu es millennials, pero pues dice que no, que yo soy generación X. En rato vamos a ver las generaciones, pero más que definirnos, o si estoy de acuerdo o no, o si me representa y eso debe de ser, lo sentí como el zodiaco, que si dicen que si eres de tal signo eres de cierto comportamiento y que si tu luna está en no sé qué, digo, con todo respeto para esa ciencia y esos estudios. Así debemos de tomar las generaciones, porque debemos ubicarnos en la edad que tenemos, evidentemente en lo que nos tocó vivir, el acceso a la información, si teníamos una familia
con apertura, sin apertura, con ciertos valores o la falta de valores, desde los gustos. Entonces, me voy más o me decanto más porque no nos sintamos en una definición literal. Entonces, pandemias, digamos que es el título, pero no vengo aquí a inculcarles si hay que situarnos en una generación en específico. Pero veamos por cultura general. De acuerdo a Pew Research, que es la definición más acercada en años, porque si nosotros googleamos en Internet nos vamos a encontrar que todos diferimos en los años, que todos diferimos en los millennials, en los alfa. Entonces es muy complicado sentirse como una generación en especial. Dicen que los baby boomers son las personas de 1949 a 1968. A ellos los define su generación porque era una generación que vivió guerras, que vivió las tradiciones más impuestas, las religiones más establecidas y una disciplina mucho mejor que la que se vive hoy en día. Igual la generación que sigue es de 1969 a 1980, la generación X. Una generación X que ya se volvió con ciertos accesos a cierta tecnología, pero que no es tan virtual como la que están viviendo hoy en día o la que estamos viviendo hoy en día. Si a mí me preguntan, yo voy a defender la música de mi generación, pero de lo que se escuchaba cuando yo estaba en mis 20s. Y recordaba que así como yo defiendo esa música de los 90s, para ser específicos, yo soy generación X, así me acordaba que defendían la música de los 70 mis mayores de esa época. ¿Qué decíamos en ese entonces los de generación X, los veinteañeros? No, como los 70, no, es que ya está viejito, es que ya está esto. Y queríamos encasillar a las generaciones nosotros mismos. Lo hacemos con nuestros tíos, con nuestros papás, con nuestros hijos. Y queremos poner referencias invariablemente si es mejor o peor. Como si eso significara algo o implicara que cambiemos de gusto o cambiemos una definición. Después vino los millennials, los tan atacados injustamente millennials de 1981 a 1993. Yo sé que hay papás aquí, generación millennials, o que lo rige según la generación los millennials. Pero en empresas, en entrevistas, en gustos musicales, en un estigmatismo ilógico, dicen que no vivieron lo mismo que los X y que en el trabajo éramos más guerreros y que los millennials más sensibles y que están rotando en los trabajos y que en su familia o en el núcleo familiar son más inestables. E insisto que no creo que debamos de definir tan literalmente esto. Para mí, si yo veo esta diapositiva, para darme a entender, hagan de cuenta que estoy viendo Géminis, Virgo, Libra, Escorpión. Pero bueno, se supone que esencialmente en esas generaciones cabemos. Resulta ser que están los Centennials, la generación Z. Estos Centennials ahorita oscilan entre los 28 años y hasta los 12, que se me hace un rango muy amplio. Estos ya vinieron a irrumpir totalmente el mundo como lo vivimos porque les tocó la vida virtual. Díganme, ¿qué niño de 6
a 12 años, que es niño, niño, es más fácil decir quién no tiene celular o acceso a una tablet, un celular. Y yo me pregunto, ¿quién les enseñó? ¿Dónde traían ese chip? Si yo me enseñé computación en una computadora súper cabezona monocromática y me costó trabajo. Es más, tuve que tener estudios de eso. Estos niños no. Pareciera que sí, de verdad ya tienen el chip integrado. ¿Cuántas veces nos ha tocado en restaurantes, en reuniones? Toma el celular, pero no estés dando lata. Mamá, ¿me dejas jugar un juego? Mamá, ¿me prestas tu celular? Papá, instálame. Y le mueven con una agilidad sorprendente. No sabemos. Es el famoso chip integrado. Ahora resulta que hay un alfa, una generación alfa, que apenas están viviendo, conociendo el mundo como estamos. Se interpone en medio una generación pandemials, que es un resumen de hace 2 años para acá, poquito más de 2 años, de inicios del 2020 para acá. En teoría, toda la generación que nazca o que nació, mejor dicho, en pandemia, corresponde a esta generación. Como lo dije al principio, todavía está en discusión el término. El término es lo de menos. Aquí el sentido que nos hace este coaching es que queremos como adultos, por un nivel jerárquico natural dentro de la estructura familiar, que tenemos la autoridad sobre nuestros hijos y que pocas veces nos damos la oportunidad de comprender lo que están viviendo. Si hacemos intentos, estoy seguro que muchos de ustedes ya lo han logrado, están en el proceso o tienen mucha ventaja sobre algunos, pero de forma general sí nos cuesta trabajo porque queremos, la generación de padres, de adolescentes, queremos que no sufran lo mismo que nosotros, nos esforzamos más, papá y mamá trabajan, tenemos que rompernos el corazón de pollo para que estén al cuidado de terceras personas, si no es que vienen desde guarderías. Entonces, las únicas herramientas que tenemos es proveer, por lo menos las herramientas que creemos que son las adecuadas para proveer. Le hacemos la vida sencilla, no más fácil. Inconscientemente estoy seguro que le hacemos la vida más sencilla. Vamos a hablar más adelante de los peligros de la actualidad que también vienen inertes en su generación. ¿Cuántos de ustedes no han visto memes en Facebook, en Instagram, entre broma y broma, cómo nos comparamos con esta generación, literalmente de los que llegamos a tomar agua de la llave después de hacer un partidito de fútbol? No nos hace sentido que ahora compremos tanta agua embotellada y queramos sustituir los juegos de mesa con todo lo virtual. Y no me voy a retractar en incitarlos a que aprendamos de su mundo, no me retracto. Y siento que es maravilloso el momento que están viviendo esa tecnología, su manera de jugar, su manera de entretenerse, de comunicarse, si eso se le llama comunicación. Pero llegué a decir que yo para qué descargaba WhatsApp, por ejemplo, hace 6, 7 años. Ahora no puedo vivir sin el WhatsApp para el trabajo. No se diga que nos acerca, nos comunica con la familia, tiene esa inmediatez. La tecnología también la estamos aprovechando en nuestra generación y yo no soy millennial, mucho menos soy alfa, ¿verdad? Entonces,
sí nos estamos aprovechando de ese acceso a la generación. Pero cuando nos tocan a nuestros hijos a la adolescencia, desde el gusto musical, responsabilidades, tipos de juego, ahí sí queremos imponernos como adultos. ¿Y qué pasó en pandemia? Primero era yo como adulto, te voy a arreglar la vida, hijo, tú no te preocupes, tú no veas estas noticias, nada más usa cubrebocas, no salgas, etcétera. Ahí está una computadora, ahí está tu tablet, ahí está tu celular, yo te proveí de eso y tu sentimiento y tu pensar, a ver cómo te las arreglas. Yo no tomaría tan a pecho lo generacional. ¿Qué pasa ahora sí que socialmente? Socialmente nos define esta generación, nos define el momento que estamos viviendo, qué estamos haciendo al respecto para adaptarnos. Ahora ya tenemos que me divide según la generación en que nací, la que viví y con la que me defino. Con la que me defino y con la que me quiere definir la sociedad. Porque si tengo un espíritu jovial, soy un chavorruco en esta sociedad, empezando por mi hijo. Si quiero ser tradicionalista, no, pues ya eres un baby, como dice la generación, baby boomer. Entonces, queremos como adultos integrarnos, ser más receptivos y a veces sentimos que no podemos. Nuestro ejemplo o nuestras primeras pruebas la damos con nuestros hijos. Es un primer acercamiento y nos paran en seco. ¿Eso qué, papá? Esa broma es de los 90. Ese chiste que, híjole, ¿cómo me acerco? ¿Cómo me acerco, coach? ¿Cómo le hago para comprender qué está sintiendo mi hijo? Si a mí me dolió la cabeza, si tuve insomnio, un adolescente que no está preparado para manejar los sentimientos, por mucho que sus hijos ni nuestros hijos se crean muy grandotes y muy autosuficientes y que tienen todas las palabras más modernas del mundo y más actualizadas, mentalmente ustedes sabemos y yo que son inmaduros. Adolescentes es que adolece de algo y adolece de una madurez. Adolece de su crecimiento inclusive cerebral, que la madurez exactamente nos llega alrededor de los 20, 21 años. Imagínense un adolescente, cómo manejó la pandemia, cómo manejó su nuevo círculo de amigos y si está sufriendo de bullying, ciberacoso, ya nuevos lenguajes. Vean, a mí me daban un zap en la escuela y me sentía parte del grupo. Y no me iba a quejar con mi mamá o con mi papá y a ver qué me resolvían la vida. Al contrario, me tocó una generación donde no queríamos dar problemas a nuestros padres, porque así me iba. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay cosas buenas o malas o incorrectas o hacíamos mejor, peor. Cuando nos situamos con mucha humildad en una situación donde mi primera frase es, a mí me tocó vivirlo así. No va a haber cosas buenas, malas, regulares, mejores que otras. Aceptemos y nos debemos de integrar a eso. Para mí, la definición de que si nos define una generación, no, aunque dice la etimología que la palabra generar de generación viene del latín generare, que significa engendrar. O sea, fui engendrado en este periodo de años, los años
difiere mucho la información, pero supongamos que mi generación X me define de acuerdo al año en que nací. Entonces, si es por etimología, sí, para mí, socialmente y sobre todo en nuestro núcleo familiar, en nuestro entorno más cercano, yo creo que lo más cercano es que no nos debe definir. Recuerden que tomé pandemias, por si lo escuchan en el lenguaje, para que tengamos una opinión, una plática, un intercambio de opiniones en el chat, en los webinars. No sé si ya tengan algunas consultas, dudas, comentarios, me estoy escuchando bien. Quiero que ese chat sí sea participativo, porque luego dicen, el coach hace monólogos. Pues ayúdenme también, ayúdenme. Ya estando aquí presenciales, vamos a ver que van a ver sus coaching muy dinámicos, muy interactivos también, pero aquí es donde sí también necesito de su ayuda, de su colaboración. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, gracias, sigue así algo, porque créanme que tratamos que con estos webinars, con estos coaching para padres, darle valor a sus aportaciones, que más que aportaciones es su colaboración a sus hijos, porque es una inversión que finalmente hacen para nuestros niños y nuestras niñas. ¿Qué pasó con los adolescentes? Si así lo vivimos los adultos, ¿qué pasa con su generación millennial o Z? Si nos vamos estrictamente a que ellos están viviendo un momento diferente y qué es lo que nos tocó vivir y que van a salir adelante y que va a ser un recuerdo efímero, creo que nos estamos equivocando poquito, porque nuestra adolescencia, la de los papás, no nos tocó vivir la pandemia en la adolescencia. Sí marca una gran diferencia, porque también los sentimientos de ellos se desbordaron, se desestabilizaron. Les mencionaba al principio el 12% de incrementos en suicidios a partir de la pandemia. Es un dato espeluznante. Solamente en la Ciudad de México en el 2020 hubo 1,150 suicidios de niños y adolescentes. No es un tema menor. Nosotros los vemos tranquilos, los vemos jugando, los vemos entretenidos en un celular, a veces hasta riéndose, pero lo mencionaba en el webinar anterior. Les preguntamos, los consultamos, los escuchamos. Ellos todavía lo están padeciendo. Aunque regresemos a una normalidad, todavía hay restricciones, todavía están conociendo a su verdadero núcleo de amigos, de compañeros. Están viviendo hoy en día en ya tenemos un trabajo extra los docentes en ciberbullying, bullying, en cuidar mochilas, en saber qué meten, qué hacen, qué se toman. Pero no nos equivoquemos. El primer filtro para cualquier situación empieza en casa. Ahí está el verdadero sentido que le debemos de dar en conocer a nuestros hijos. Si bien nadie nos preparó para estas situaciones, nadie nos preparó, inclusive como decía mi abuelita, para ser papás, sí es una responsabilidad de estar aprendiendo día a día. Ustedes saben, la gran mayoría sabe qué significa la gesticulación de sus hijos, qué significa el tono de su palabra, en qué está metido con tanto silencio,
con tanta seriedad, qué lenguaje está usando, con qué compañía se está rodeando, qué hace en su tiempo libre, qué calificaciones está obteniendo, cómo se relaciona en lo familiar, porque es increíble que el adolescente hoy en día, estando en pandemia, estando sufriendo mentalmente un encierro, no quieran convivir con su familia política, con su familia, con su núcleo familiar, que les cueste trabajo. Pero debemos de posicionarnos en que somos su primer ejemplo. Yo no le puedo pedir a mi hijo que conviva, que te están preguntando, que se están hablando, te habla tu tío, te habla tu papá. Escúchame si yo estoy en las reuniones familiares en el celular, pendiente y compartiendo memes. Ya no nos escuchamos, ya no platicamos. Entonces, cuando nos conviene, pertenecemos a esta generación, y cuando no nos conviene, somos millennials de mente, porque también tengo que aprovechar la tecnología, porque esto yo no lo viví, porque mi primer celular me costó mucho trabajo y tú deberías de valorar el esfuerzo que hago por ti, pero entonces hay que simular que platicamos. ¿Cuántos de nosotros nos comunicamos con nuestros hijos por WhatsApp? ¿Qué creen? Cáchense ustedes mismos, analícense. ¿Cuánto nos comunicamos por WhatsApp dentro de nuestra casa? Ya extraño los gritos que me hacía mi mamá, o cuando me llamaba la atención de que le decía, háblale a tu hermano. Fulanito, que te habla mi mamá. Si le quiero gritar, le hubiera dicho yo. Ahora no, hay que mandarnos un WhatsApp. Entonces, somos muy cómodos como adultos, porque tenemos esa decisión, porque tenemos donde mando. En jerarquía, yo te puedo dar indicaciones, te lo puedo prohibir, pero yo te doy estos ejemplos. El alcoholismo subió casi 25% durante la pandemia. ¿A qué hora compramos el vino o qué nos acabamos? No todos, ya sé, hay excepciones. No se volvió alcoholismo, no es por juzgar a nadie. Es un autoanálisis, es lo que estadísticamente también nos muestra en una sociedad. Tomamos más, es una desesperación, es un desahogo, no teníamos nada que hacer, qué sé yo. Y consumimos también cosas buenas, nos enseñamos a cocinar los que no sabíamos cocinar. Hoy en día buscamos más recetas en el celular de las que le pedimos a nuestros familiares. Sí es buena la tecnología, sí es bueno tener acceso a ella. ¿Qué hacemos con nuestros ejemplos, sea con un celular en la mano o tecnología en la mano, o sea con nuestras acciones? También nos hay que ser responsables. ¿Por qué aumentó recientemente el alcoholismo precisamente en la adolescencia? Por muchos filtros que hagamos en escuelas, instituciones, en fiestas, en convivios. Creo que el primer filtro y el más importante se llama valores. En el otro webinar hablábamos de esa corresponsabilidad que tenemos. ¿Qué vamos a hacer al rato? ¿Ponerles a la Guardia Nacional a los adolescentes? Sí, mano dura, pero de esa mano dura estricta, porque los queremos, porque nos preocupamos, porque no queremos que se desvíen de un buen camino. Apenas lo que nos compete en este webinar, apenas van en la secundaria. Su camino y su aprendizaje de calle todavía les falta, como decimos, todavía les falta barrio, también les falta estudios, también les falta disciplina. Decían en un colegio, en una preparatoria que asistí, curiosamente, los alumnos mejor calificados eran los que ya iban en el último semestre.
y decían en esa ocasión, tiene cierto sentido, ya se acercan a una realidad, ya les cayó el 20, ya pasaron la adolescencia, ya cometieron todos los errores y ya están modificando sus acciones a hacerse más responsables. Ya ven más cerca que van a la universidad y van a trabajar y van a meterse al grupo laboral para hacerse responsables en su casa, en su persona, en sus estudios. Entonces, ya lo tomaban más en serio, tiene cierto sentido, se acercan a una responsabilidad. En la adolescencia es un caballo desbocado que continuamente tenemos que abordar, preguntar, consultar. El cómo estás, ¿se acuerdan del webinar del cómo estás? ¿Qué tan importante se ha convertido? Y nos hacemos investigadores, choferes, cuidadores, somos celosos, pero a la vez tenemos que respetar su individualidad, su privacidad, porque soy un padre cool, porque quiero ser un padre respetuoso, porque quiero romper ese molde del que yo crecí. Es muy difícil, yo lo sé que es muy difícil. No debemos desistir. Pero los padres, sí, ya estamos desesperados. Yo sé que ha sido cansado también para nosotros los adultos, porque es la pandemia, decía, es la economía, es la preocupación de mi trabajo, de mi negocio, que el gobierno no apoya, que si mis colaboradores a lo mejor desertaron o no pude sostener el mismo estatus de economía, lo difícil que es sacar una colegiatura sabiendo que yo prometí a mi hijo darle una mejor educación de la que recibí o de la que tuve acceso, y también verlo como una inversión, y nos estamos desesperando y cansando y sabemos que no podemos desistir. ¿Quién no tiene flojera o quién quiere levantarse un lunes para ir a trabajar con los problemas que hay de adultos? Y sí, las ventajas de los hijos es de que el común denominador es que nosotros les proveamos y tengan ciertas responsabilidades, pero mentalmente sí traen una carga igual a la de nosotros. Muchos hijos no quieren preocupar a sus padres ni mencionarles si reciben bullying, ciberbullying, si quieren tener novia, si tienen desamor, si quisieran esos tenis bien padrotes y no los genéricos. Es un mundo, ese es su tipo de preocupaciones. Y no podemos juzgarlos ni criticarlos por eso. Es lo peor que podemos hacer. Si lo que más necesita el adolescente hoy en día es empatía y que venga de sus padres, escucharlos y que no nos asusten los temas. Yo quisiera también aportarles tips para que les haga sentido. Los vamos a ver más adelante. ¿Por qué estamos preocupados los papás? Porque estamos viendo momentos muy difíciles, mucho. Si bien decía anteriormente que a mí me tocó tomar agua de la llave después de un buen partido de fútbol con las porterías de mochilas, también a ellos, a nuestros hijos, les está tocando vivir momentos muy difíciles de seguridad. Ya no se meten a las 11 de la noche diario como nosotros lo hacíamos y con relojito en mano. No confiarse, porque ahora resulta que está el rebrote, que parece que sí usamos mascarilla, que luego que no, que luego en ciertos lugares, que vamos hacia arriba y luego que no es tan peor como esperábamos, pero no que sí comparado que ya habíamos bajado. Estamos vuelto locos. Si a eso le sumamos que ahora la enfermedad del mono, la viruela del mono, y que si la hepatitis A, B, C y D,
sí no hay que confiarnos en ese sentido. Sí hay que redoblar esfuerzos, sí hay que dar un último empujón y como adultos ponerle el ejemplo a nuestros hijos. Pero también el no confiarse y los peligros nos lleva a platicar de la seguridad. Y esa seguridad Ok, creo que se trabó un poco. Una disculpa, ahorita continuamos. Una disculpa, papás, en un momento se conecta nuevamente el coach. Listo, Vicky, ya te vemos. Gracias, vuelvo a compartir mi presentación. Y abro mi diapositiva de nuevo. ¿Me pueden escribir en dónde me quedé en lo último, en lo que se atoró, que nos compartan, por favor? Alcancé a escuchar al último Vicky sobre seguridad. Okay. Sobre la seguridad que le brindamos a nuestros adolescentes. Ya ven de nuevo la diapositiva. Sí, Vic. Muy bien, continúo. Era pausa para tomar agua.
Lo hice a propósito. Hablábamos de la ciberseguridad, de lo que les toca vivir a los adolescentes. Y que a nosotros los padres pues nos corresponde proveerlos o tenerlos en ese sentido en acción constante por los tiempos que nos tocó vivir. Entonces, sí vemos en cuanto a los peligros que hoy estamos viviendo o padeciendo. Les decía que no había que confiarse, pero no solamente en el coronavirus, en la pandemia, en si uso o no el cubrebocas y en dónde y a qué horas, y que si la enfermedad del mono y la viruela y la hepatitis A, B, C, D, en ese tipo de confianza no caer, pero también les quería mencionar de que hay un sentido de precaución diferente. No sé si alcanzaron a escuchar que ya les mencionaba que si bien mi generación tomaba agua de la calle después de un partidito de fútbol con las mochilas de portería, a nuestros hijos no les tocó eso y se vive una inseguridad constante. Si ya tenemos un conocido, sí, desafortunadamente un familiar secuestrado, desaparecido, es de las situaciones más tristes de esta generación. Es tristísimo y si bien todos estamos sujetos a que nos sucedan cosas malas, creo que en los adolescentes, en los jóvenes, se siente y deja un sentimiento más de tristeza. Ojalá y nunca pasemos por eso. Entonces nos hicimos inconscientemente padres más protectores. Entonces no nos confiemos de las malas compañías. El adolescente está conociendo a un nuevo grupo de amigos, conocidos, muy pocos los traen desde secundaria. En la adolescencia se dejan de frecuentar, aunque yo te conozca desde primaria, ya te dejo de frecuentar y selecciono 2 o 3 amigos. ¿Qué tipo de compañías son? ¿Qué tipo de valores tienen en su casa? Parece broma, pero hay que conocer a los padres. ¿Qué tipo de lenguaje manejan? ¿Qué tipo de consejos tiene? Hasta las calificaciones importan. Y uno parece cosa menor y dice, eso amiguito y respeto. Quiero ser cool y quiero ser cool. Pero ahí está un mensaje importante, las primeras señales que debemos de tener alertas. Y a eso me refiero con no confiarse. ¿Qué pasa con el bullying? Ahora también sentido de bullying. Ya hace muchos webinars, ya hace varios, para no exagerar, sí varios, les mencionaba del bullying, ciberbullying, pero en 2 sentidos, el bulliado y el bulliador. ¿Qué tipo de valores tiene mi hijo que nos da gracia o aplaudimos que él sea el bulliador? Y ahora tenemos que cuidar en redes sociales. Le decía a un padre de familia que no nos equivoquemos en quién cae la responsabilidad. Es una responsabilidad compartida, pero el problema de un docente, de un trabajo, lo tiene por momentos y por instantes. Los valores que se inculcaron, mala responsabilidad que da el ser padre, tiene que recaer con ellos. Porque una escuela no conozco ninguna que acepte que tengan Facebook o Instagram. Las mismas plataformas dicen que es para mayores de 18 años. Que si es fácil inscribirse y darse de alta, ese es otro tema. Pero hubo un momento en que se los permitimos. Y en alguna de esas nosotros le abrimos su Face o su Instagram.
pero ya nos hicimos responsable de lo que están haciendo y están publicando, a quién están atacando. Ya fuimos policías cibernéticos, que es como nuestro derecho de padres si les compramos ese celular y si los proveemos de eso. Sorpresa, dame tu celular, ¿qué estás publicando? ¿Cuál es su último slide? ¿A quién estás atacando? Hoy tuve o me enteré de un evento desafortunado donde pidiendo información para inscribirse al colegio, nos preguntaban de las acciones correctivas o preventivas que tiene un colegio hoy en día para el bullying y el ciberbullying. Saliendo este papá de lo que pareció un interrogatorio más de un interés genuino, saliendo del colegio, el papá vio un cuadro de honor, una fotografía, y dijo, palabras más, palabras menos, que sí había o que sí existían alumnos feos, haciendo referencia a que vio una foto. Pensó que era gracioso. No va a ser aceptado en el colegio. Lo tomé como referencia fresca, que sucedió recientemente, porque nos hizo un interrogatorio del bullying y el ciberbullying. Si bien tenemos acciones correctivas, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Esta generación, este ciclo nos marcó, como es el primero en la historia de un alumno expulsado. Necesitamos de su ayuda y por eso también hay coaching para padres, pero debemos de platicar con nuestros alumnos, que no se nos haga gracioso que sea el buleador o que tenga el poder en su mano de una red social para criticar, así le llame nada más fea o así le llame nada más esto, porque luego se empiezan a justificar. Es gracioso, lo dije sarcásticamente, tú no entiendes las bromas, así me llevo y queremos dejarlo a un lado y decir no pasa nada, no es gracioso. Si de un adulto es muy desafortunado, un adolescente le puede marcar ser eso. Es triste recibir bullying, es triste recibir ciberbullying y no me quise comparar ni soy punto de comparación. Si hice una referencia que yo aguantaba zapes de mis amigos y no iba a quejarme. No, ya los tiempos cambiaron. Eso es lo que me refiero en la generación. Que nosotros sí nos tenemos esa oportunidad de acercarnos. Creo que ninguno estamos de acuerdo nosotros en la violencia, ninguno. Que estamos haciendo en nuestro núcleo familiar que demos malos ejemplos inconscientemente, como cuando tomé en la pandemia y se me hacía gracioso tomarme 2 tequilas en vez de 1. ¿Quién me estaba viendo? ¿Qué estaba inculcando sin querer? Inconscientemente, porque luego no se trata de revictimizarse. Preocupémonos por los valores, reforcémonos y pidamos ayuda a la pareja y a la abuelita y a los hermanos mayores, porque no podemos dejar una responsabilidad por unas horas de estudios. Si a mí me preguntan estrictamente, y miren que soy invitado a muchos juntas de consejo en el colegio para tomar decisiones, si a mí me preguntan, la labor más importante y que la que se debe de preocupar un docente es por enseñar, que sus calificaciones sí sean alumnos de 10, que seamos superiores a una escuela pública. Con eso ya tenemos gran responsabilidad. A mí que me consulten cómo debemos de mejorar en lo escolar. Y cada año y cada ciclo tenemos un reto nuevo. Y es tristísimo estar invirtiendo juntas directivas
para prevenir el bullying o para prevenir el acoso escolar. Sí necesitamos y no hay que confiarnos, ninguno. No hay que zafarse de ninguna responsabilidad. Pero estrictamente, fríamente, nos lo van a confiar, a ceder por unas horas a sus hijos por 3 años, por 3 ciclos. Pero la responsabilidad más importante la tenemos como padres, porque ese sí es para toda la vida. Tampoco me gustaría que se confiaran en las drogas. El saber decir no es muy poderoso, es muy importante. Hubo un webinar especial de eso. Ustedes, algunos, creo que lo alcanzaron a escuchar. En el Yo también fui adolescente. Cómo abordábamos las drogas, el saber decir no, en manejar su inteligencia emocional. Es que no da coraje, hijo, da decepción. Y te va a pasar esto y te va a pasar eso y te van a ofrecer esto. Enséñate a decir no. Vas a dignificar a tu familia, a tus papás, pero te vas a dignificar a ti. Me lo vas a agradecer con el tiempo. Y drogas me llevo de toda índole. Pero hay adolescentes y hay una juventud muy desperdiciada porque no pusimos atención como sociedad. Es como decir que se acabó en esta generación las drogas, no es cierto. Se refuerza y vienen con más violencia. Por eso invito a no confiarse. Y obviamente, pues que sí, hay peligros, hay secuestros, hay levantones, hay que se derivan de la mala compañía, del bullying, de las drogas. Les decía y lo reafirmo y no me voy a echar para atrás. Si hay que ser choferes de nuestros hijos, vamos a ser choferes. Si hay que ser tan estrictos como para no dejarlos salir a la tienda, ni modo. Como les dije que le respondí a mi hijo, ¿hasta cuándo me vas a dejar ir en camión? No soy un niño y me da vergüenza y que esto. Hasta que pueda. Así. Si humanamente puedo, voy a ir por ti. Y voy a ir y a llevar a tus amigos y a llevarlos a su casa. Si a mí me corresponde como adulto, créeme que lo voy a hacer con gusto. Pero verte, no privarte de fiestas, de convivios. Esa también va implícito en la generación X. Así pensé que iba a ser padre. Yo me imaginaba teniendo hijos jugando en la calle y gritándoles, pero que iban a estar seguros y jugando bebe leche y jugando chichilengua y changáes. Así me imaginaba. Fui ignorante, fui muy poco creyente. No sabía lo que se iba a acercar. Sí existe, créanme, que en otros ámbitos fuera de lo escolar, trato con situaciones donde me platican de secuestros, de levantones, de drogas, de hacer un coaching para empresas, para prevención, que qué van a hacer con la falta de un empleado porque ya desapareció. El peligro existe. No ser ingenuos y el no pasa nada. Nosotros somos adultos y podemos con eso, y más si son nuestros hijos. Como dice aquí, no confiarse. No quiero cambiar su dinámica familiar, sus estrategias de prevención, ni regirles ninguna indicación que ustedes no sepan hacer mejor que yo. Son tips, son pláticas y coaching que nos ayudan a tomar otro tipo de decisiones y hacernos desconfiados. Papá, ya tengo 25 años, ni modo. Ahora imagínense en la adolescencia. ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Quién lo va a juzgar? ¿La sociedad?
¿Les gustaría unos tips? Ya saben que soy de tips, no soy de consejos, porque todavía no me siento digno. Todos nos gustaría recibir consejos. No traigo una varita mágica, pero de vez en cuando también se siente padre unos tips. ¿Alguna pregunta, consulta? Déjenme tomar agua mientras se animan a escribir en el chat. Hasta no escuchar a la primera voy a continuar, ya lo decidí. Los leo, papás. ¿Qué dice el público? Estoy esperando aquí a un padre de familia que está No, escribiendo. que se anime, que le hace sentido, que comparta un comentario, está de acuerdo, no de acuerdo, qué piensan de la seguridad, de no confiarse. ¿Han sido choferes de sus hijos? Todos tenemos algo que platicar, todos. Estos webinars me gusta porque hago webinars empresariales y de diferentes temáticas, pero me encanta el coaching para padres porque me pongo en primera persona. ¿Qué hemos vivido? ¿Qué estamos viviendo? Y creo que más de uno de los que está presente ha sido chofer de su hijo. Prácticamente saluden por lo menos. Continuamos, Alejandro, mientras se animan. Sí, ya tengo el primer comentario. Me quedé en espera de los tips. Soy chofer de mis hijos desde hace varios años. Lo felicito, no se está equivocando. Así lo escuche que vaya a renegar y que se apene o le dé vergüenza, no se está equivocando. Los tips, vamos a Otro padre de recorrerlos. familia me mandó un WhatsApp porque no tiene acceso al chat, pero me comenta que muchas gracias por la información. Muy bien. Tips. Seamos cool. Hay que ser cool. Está de moda. Y luego va a salir su hijo, mi hijo, decir, ya no se dice cool, ahora se dice random, ahora se dice no sé qué, estoy inventando, porque luego me critican por no estar actualizado en el lenguaje. ¿Por qué se vuelve un tip? Si hay que meternos a su lenguaje, si hay que meternos a su dinámica, a su manera de vivir, hay que integrarnos a su generación de una manera natural que no sea invasiva. Si los padres de hoy, y no importa la edad o en la generación que pertenecemos, hay que integrarnos, hay que comprendernos, hay que escuchar, que no nos asombre en mala manera. Qué padre que estás viviendo eso, qué padre la tecnología, qué padre lo virtual. Ese lenguaje no lo usábamos. Te estás copiando una palabra de los 90 y que de ahí empiece una comunicación más cercana. A eso me refiero y para eso es un tip. Preocuparse, no confiarse era en un sentido, pero preocuparse. Sí me preocupo, sí veo por ti, sí eres mi bebé todavía, sí me interesa, sí me preocupo por lo que pasa en la sociedad, sí me preocupo por lo que pasa en el clima. En estos días que un cliente de La Perla se le inundó su negocio también. Son situaciones que hay que preocuparse, pero también hay que ocuparse. Si nuestros hijos identifican que tienen padres preocupones sin actuar, los vamos a contagiar de estrés. Que vean unos padres creativos, inteligentes, resilientes, que salen adelante en los problemas. Si está pasando esto, no te quiero esconder en lo familiar, en el trabajo, hijo, pero vamos a estar bien. Tienes un papá
en ese tipo de preocupaciones. Es de lo más padre que se puede encontrar, es un adulto resolvedor de problemas. Escuchar, y no como mi amigo oso los está viendo. Escuchar, lo voy a repetir hasta el cansancio. No quiero hacer repetitivos los webinars y tocar varios temas, pero aquí estamos para tener un coach para los papás. Entonces, si a mí me pidieran una sola herramienta o la más importante sería escuchar. Escuchar, como ya le he mencionado, sin asustarse, sin debatir, sin juzgar. Si nosotros nos enseñamos a escuchar a nuestros hijos en ese estricto sentido, los 5 minutos que nos regalen, o si somos su mayor confidente, escuchemos. Y de ahí tomamos herramientas. De ahí empezamos a escuchar quiénes son sus amigos, qué piensan. Nos están platicando y ustedes sorprendan al adolescente y prácticamente te está volteando a ver qué opinas, a ver qué dices, a ver qué cara haces, cómo te sorprendes, si ya te enojaste. Hay que hacerlos que confíen totalmente. ¿Y cómo se hace? Escuchar. Que las respuestas y todas las soluciones las sé, ¿no? Se vale decir no sé. Porque se vuelve una herramienta. Porque si queremos aspirar a ganarnos la confianza de nuestros hijos, deben de vernos de una manera normalizada. Preocúpense de verdad el día que sus hijos les digan que los ven como Superman o como Batman o como la Mujer Maravilla. Están en un grave problema porque va a llegar el día en que digan no sé. Humanicen su adultez, su inteligencia, respétenla y enséñenle a sus hijos decir no sé. Lo investigamos, lo averiguo, déjame veo del tema, hay que googlearlo. No me sé esta definición, yo lo entiendo de esta manera, pero no los confundamos más por querer ser su Superman y su Mujer Maravilla. Los valores, ¿qué les puedo decir? Analicen, vean los valores de la escuela, son los que inculcamos y diseñamos para lo escolar. Y algunos alumnos identificamos ciclo a ciclo que muchos de los valores del colegio no los traían de su casa. Normalmente difieren o deben de diferir porque los valores son tantos y se inculcan de diferente manera que no todos tienen que empatar, pero sí nos extraña. Si nosotros insistimos como adultos en los valores que les funcionaron a nuestras generaciones, hasta llegar a las pandemias, si quieren, estamos reforzando que tengamos niños con una inteligencia emocional. Cuando ellos no sepan qué hacer, cómo responder o cómo actuar en cualquier situación, sus valores los van a sacar adelante. Vic, tenemos participación de los padres. Por favor. El primero menciona un padre de familia. Para mí toda la información está muy bien explicada y sí, desgraciadamente vivimos un ambiente muy inseguro. También tengo otro comentario de otro papá que dice, gracias por la información. Me comenta que hasta los 21 años ser chofer de los hijos, pero hay de que maduren y aprendan a vivir el mundo de afuera. Y también tengo otro de otro papá que dice, y sí ha sido difícil porque prácticamente paso la secundaria en pandemia y he tenido que encontrar la manera de comunicarme para que entienda por qué la protejo y por qué los padres estamos para protegerla de sí misma hasta que alcance la madurez. Y, y por último, no tengo acceso al chat. Es una madre de familia que me está escribiendo por WhatsApp. Ahorita lo estoy leyendo, pero agradezco mucho la charla. Gracias a estas charlas, nosotros los papás nos sentimos acompañados y comprendidos.
A mí me está costando muchísimo trabajo con mi hija. Tal vez por ser hija única, hay ocasiones en las que solo nos falta ponernos los guantes. Soy muy paranoica, pero jamás la he dejado subir al camión. Qué bonito y muchas gracias. Los felicito por animarse. Más que consultas, notaron que son desahogos del alma, desahogos en un chat, en una escritura. De eso se trata. Nos escuchamos entre adultos y por lo menos sentimos con esta empatía que no estamos locos, que no estamos solos. Vivimos las mismas circunstancias, seas coach, seas papá, seas negociante, seas maestro. Entonces, es muy padre y se los agradezco. Por eso le llamo tips, porque no me siento consejero en estos temas, porque pues también soy papá y me gustaría nunca haberme equivocado o no equivocarme. Las decisiones que tomemos con nuestros hijos solo nos hace responsables, porque nos podemos equivocar, sí. Nos van a reclamar en su adultez, probablemente. Tú no me dejabas, tú eras mi chofer, eras bien desconfiado. Les vamos a enseñar una lista inmensa de secuestrados y de desaparecidos y que después nos juzguen. Los valores, no se olviden de los valores también. Positivismo es primo hermano de ocuparse. Sí, vamos a salir adelante, a ti no te va a pasar nada, yo te voy a cuidar, yo te voy a acompañar. Sí quiero que aprendas, sí quiero que tengas calle, pero que seas inteligente. ¿Hasta cuándo te voy a dejar de acompañar? ¿Hasta cuándo te voy a dejar salir? ¿Hasta cuándo vas a tener independencia? Hasta que yo me sienta seguro de que tú tienes un sentido de prevención muy alto, que me estás avisando dónde estás, con quién estás, qué estás tomando, a qué hora sales, que seas respetuoso con los horarios, que me dejes ser partícipe de tu cuidado. Hasta ahí, porque nos van a llegar a pedir fechas y explicaciones y el positivismo nos va a sacar adelante. No sé qué hacer con mi hija y falta poco para agarrarnos a golpes. Creo y estoy convencido de que el tiempo nos va a dar la razón. Es muy difícil, comprendo o trato de comprender y ser empático con este tipo de situaciones. Piense positivo, que nos va a sacar adelante muy pronto el tiempo. El pensar positivo se refiere a no desanimarse, a no desistir. Mi hija me responde así, detrás de eso, yo sé que son las cosas más buenas. Le falta madurar porque es adolescente, adolece de, pero no se cansen, no desistan y mucho menos que falte mucho. ¿Qué pasa con los tips cuando pongo consecuencias? Si nos enojamos, si estamos a punto de llegar a los golpes, que nunca lo voy a recomendar y absténganse de esos métodos, pero seamos coherentes con nuestras consecuencias. No quisiste que fuera tu chofer, te avergonzaste que fuiste la única acompañada a la fiesta por un adulto, pero me incumpliste en horarios, tomaste con desmedida, no supiste decir no, no conozco a tus amigos, me fallaste, ahí sí que nos salga a los adultos y debemos de redoblar esfuerzos con un estricto sentido de protección. Ahí vienen las consecuencias, si ustedes le quieren llamar castigos, pero para mí son consecuencias, porque tenemos que hacerlos responsables de sus actos. Mi confianza la tienes. Yo confié en que me ibas a compartir tu ubicación. Confié de que no te ibas a cambiar de lugar de fiesta. Tú fallaste, yo no. Y tienes que restringirle los accesos. ¿Dónde les duele? En la tecnología. Es tu generación. De modo que te castigue a chanclazos. Tu generación es de tecnología. Entonces, ahí es donde voy a dar tus consecuencias. ¿En qué? En que tú me estás fallando. Yo no.
Yo te di la oportunidad de confiar en ti, de saber cuidarte. Me tenías con el alma en un hilo, con todas las noticias. Imagínate si dormí, traigo dolor de cabeza, me eché un round con tu abuelita o con tu papá o con tu mamá. Me hice responsable de ti, te di tu espacio, te di tu privacidad, tú fallaste. Ahí es el mejor tip de las consecuencias. No es el mejor tip. El mejor tip, el que nunca nos va a fallar, el que siempre debe de ser el más importante, por más difícil que se sienta la situación y que el mundo lo tenemos encima y que las generaciones no nos han ayudado, es el amor. Si nosotros actuamos con amor hacia nuestros hijos, con las mejores intenciones, no prometamos que no nos vamos a equivocar. No prometamos que somos dueños de toda la razón por ser adultos y por ser sus papás. Pero sí prometemos que lo estamos haciendo por amor. Muchas gracias. Buenas noches. Si hay alguna consulta, si hay algún comentario, con gusto los leemos todavía. Espero les haya gustado. Lo hicimos con mucho esmero, con mucha dedicación. Durante semanas les preparamos este webinar hablando de amor, con mucho amor. Gracias, muchas gracias. Vic, tengo aquí un comentario. Nos comentó una madre de familia: mi hija sabe usar el camión, sabe las rutas, se ha dado sus pérdidas y se siente horrible, pero si no se nortean o se fijan. Obvio, estoy a una llamada, la he tomado en el camión, yo he tomado el camión con ella para que aprenda la ruta, más trato de que no lo use, solo es para que tenga herramientas. Somos solas y para mí es mejor que sepa usarlo. También sabe pagar servicios como el cajero, depositar, retirar. Trato de estar siempre a su lado, pero a veces no puedo. Le agradezco mucho. Es muy importante su aportación porque si no quiero que se malinterprete algo literal. A medida que podamos llenarlos de estos recursos con mucha precaución, con ubicación, que guarden su celular, que sean puntuales en sus horarios, en sus destinos, sí hay que enseñarlos a que tengan, como yo les digo, barrio y calle, pero sí se siente horrible, sí estamos sufriendo constantemente una inseguridad. Hay que soltarlos poco a poco a medida de lo posible. La comprendo. Así le estamos haciendo muchos papás. Y otro padre de familia también dice que gracias, estuvo muy interesante. Gracias a ustedes, lo hacen posible también ustedes. Y hay más agradecimientos de papás que están muy agradecidos, que muchas gracias por el tema, que está muy interesante. También tengo otra madre de familia que hace rato nos decía que a su hija no la ha dejado subir al camión, pero porque ella siente que es paranoica en ese sentido, de no dejarla subir. Pues dice que yo desde los 11 años andaba en camión por todos lados, pero ahora sospecho de todo el mundo. Correcto. Repetimos lo que nos tocó vivir las generaciones y cómo se antepone un comentario con otro y ninguno de los dos es incorrecto. Estamos viviendo nuestra situación familiar y personal y actuamos de acuerdo a esa circunstancia. No hay decisiones incorrectas. Entonces, me agra- le agradezco a sus comentarios. Ven lo importante que es soltarnos haciendo comentarios, cómo nos nutrimos unos con otros. No podemos juzgar ninguna de las dos posiciones que acabamos de escuchar. Es una decisión muy íntima, muy familiar, muy personal y coincidimos en un punto. Nos da un pánico horrible. Tenemos que tomar una decisión tarde que temprano. Tenemos otra participación de otro padre de familia que dice: muchas gracias por toda la información. Nosotros siempre tratamos de tener mucha comunicación con nuestra hija y le damos muchos consejos desde lo que ya hemos vivido. Otra madre de familia dice: muchas gracias por todo.
por todos estos recordatorios y herramientas que nos han dado. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias, padres de familia, por haberse conectado y estar aquí con nosotros compartiendo. Igualmente reitero las gracias y hasta la próxima. Maestro Rubén. Buenas noches, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, profe, Alex, muchas gracias, padre de familia, por este tiempo que se dieron por estar aquí con nosotros compartiendo todo este aprendizaje. Muchas gracias y que tengan buenas noches todos ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches. Gracias.